Buenas. ¿Se escucha? Aló. ¿Están despiertos? Todavía no. ¿Sí? Buena. Uy, el tutito. El video de la clase Sistema de Grey, Bolsonaro y Trump. ¿Ya? ¿En serio? ¿Fue parte de Anonymous? Hoy no sé si subió la clase. Voy a ver al tiro. Estoy casi seguro que yo sí subí la clase dentro. Voy a preguntarle. Y a mí la. Chan, chan, chan. A ver. Mala mía por llegar tarde al salón. No entiendo que están hablando, estoy un poco perdido. A ver. Ah, sí está la videoclase de la clase pasada. ¿O no? Sí, sí, sí está arriba. O sea, está en Canvas. Zuludo. Tema yo y Randy. Eh, hace caleta que no escucho esos tipos. Ya. Hoy, aparte, no sé, cacharon, pero ya salió el Valorant. Un juego de shooter que iba a sacar Riot Games. Me instalé recién, pero me pedía formatear, así que no lo pude probar. Ni tampoco tenía tiempo, pero en la tarde lo voy a probar, yo creo. Las clases. Acá está listas de listas. Me compré un setup gamer con la tarjeta del Bolsonaro. Suscranker.io. ¿Qué es Cranker? A ver. Ah, es como un juego de shooter como Minecraft. Counter Strike versión fruna. Ya. A ver, me da un segundo que desperté de nuevo con alergia. Me doy un segundo y me quitan el puesto. Uy. Ya. Ya, entonces, listas de listas. Voy a compartirles pantalla.
Entonces acá habíamos quedado. Y este es el ejercicio que habíamos hecho. Ya, entonces, ¿recuerdan esto? Había una actividad que intentamos hacer, ¿cierto? Que era hacer un programa que fuera hacer una lista de reproducción. Entonces, había que hacer un programa que permitiera realizar las siguientes acciones, ¿cierto? Agregar una canción, mostrar lista de reproducción, rellenar, llenar en una canción de la lista por nombre y por posición. Entonces, para hacer todo esto, era fácil utilizando los métodos que ya tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, con append, vamos a agregar el nombre, o sea, una canción a la lista. Con la opción 2 es mostrar la lista de reproducción simplemente. Y acá estoy mostrando acá el número y la lista, o sea, y el elemento de la lista. Opción 3 es ordenarla. Opción 4 era eliminar una canción por nombre. Entonces, si es que está en la lista, lo remuevo, ¿cierto? Porque si es que intento borrar algo que no está, es cometer un error. Y opción 5 también. Eliminar un elemento de la lista por posición. Entonces, me da una posición y yo borro la que está en esa posición. Bueno, acá hay otra versión y de hecho la vez pasada teníamos otra versión. Como que uno puede tener muchos tipos de soluciones para distintos problemas, no solamente una. Y entonces, este era el otro, que era el gato, ¿cierto? Entonces, básicamente, un gato se puede ver así, ¿cierto? Como una matriz de 3 por 3. Entonces sería una lista de listas con las posiciones y uno iría rellenando con cruce o círculo. Y lo que había que hacer en un principio acá era ver si es que eh, ganaba X o ganaba la O no era inconcluso el juego, ¿cierto? Entonces yo les dije que uno podía hacer lo siguiente. Uno podía hacer un for de 1 a 3 para verificar por filas y columnas. Entonces lo hacemos las dos a la vez. Entonces, fíjense, acá pongo el i estático. Entonces, este i va a valer 1, o sea, 0, 1 y después 2, ¿cierto? Entonces, cuando vale 0, hace estas dos verificaciones. ¿Qué es lo que hace esto? Verifica eh, 0 en 0, que sea igual a 0 en 1 y que sea igual a 0 en 2. Entonces, eso sería esta lista acá en 0, que sería esto acá, y vería 0 en 1, o sea, 0 en 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ¿cierto? Como sale aquí, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Entonces, si es que estas tres son iguales, significa que todos los de esas filas son iguales. Entonces puedo imprimir directamente elementos que estén en esa posición. Ah, ya. Es que siempre pasa esta del format. Eso lo vimos en strings. Cuando uno hace esto, básicamente, cuando hace un string y le hace punto format y tiene estos corchetes como curly brackets, significa de que acá uno puede poner variables, valores. Entonces, cuando uno pone punto format i, j, y en realidad ocurre esto, como el valor de i se pone ahí y el de j se pone acá. Pero el valor no como i solamente, como variable, sino que el valor de la variable. Entonces esto lo que va a decir es que va a ir for i in range, for j in range, entonces va a ser posición 0,0, 0,1. ¿Se pueden infinitos parámetros? Sí, pues, se pueden todos los corchetes que ustedes quieran. Y si eso lo vimos en string. De hecho, si van a la slide, van a ver que está. Y segurísimo. No me pescan. Ya los caché. A ver. Miren, aquí está.
Y acá mostré cómo se hacía formas de muchas formas. Esta es la clase 10. Eh, ya. Si me acuerdo de este de string, lo voy a configurar. Ya sí, eso es. Básicamente se pone ahí el índice I y el J. Están peleando estos gatos. Eh, ya, entonces, ya por lo que les decía, como este I se mantiene estático, voy y avanzo en 0, 1 y 2, entonces 0, 0, 0, 1, 0, 2, ¿cierto? Y si son todos iguales, puedo imprimir el valor de una celda de esto. Por ejemplo, la primera. Entonces, si es que son todos iguales, pueden ser todo X o pueden ser todos O. Y se va a imprimir gana tanto. Si es que esto no ocurre, hago otra verificación, que sería 0 en I, 1 en I y 2 en I. Entonces, lo que va a hacer esto va a ser 0 en 0, ¿cierto? 1 en 0, 2 en 0, porque I en un principio vale 0, ¿cierto? Entonces 0, 0, 1, 0, 2, 0. Entonces esto revisa la columna. ¿Ves? Si es que esto de acá, todos estos tres son iguales, ¿cierto? Entonces si son iguales también, imprimo lo que está acá. Y después cuando cambie, iba a valer 1, por ejemplo. Entonces cuando valga I1, voy a verificar 1, 0, 1, 1, 1, 2, ¿cierto? 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y en el otro voy a verificar 0, 1, 1, 1, 2, 1. Que sería 0, 1, 1, 1, 2, 1. Entonces, fijan, lo primero que hago es revisar acá y acá, ¿cierto? Eh, esto, eh, lo primero que hago es dibujar acá, ¿cierto? O sea, revisar acá, después reviso acá, después lo segundo que hago es revisar acá, o revisar acá, y lo tercero que hago es revisar acá, y después revisar acá. Eh, el Lab 7 sí o sí va para la otra semana. Voy a ver, les puedo dar más plazos si es necesario. ¿Por qué lo revisa de esta forma? Eso es lo que estaba explicando. A ver. Ahí. Quiere acá. De nuevo. Tengo el i que va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, i en un principio va a valer 0. Entonces va a verificar si es que 0, 0, 0, 1 y 0, 2 son iguales. Y si es que son iguales, imprime gana algún elemento de su posición. Y 0, 0, 0, 1 y 0, 2 son iguales, significa que todos estos tres de acá son iguales, ¿cierto? Y si es que no, verifica 0i, 1i, 2i, que sería 0, 0, 1, 0, 2, 0. ¿Te fijas? Entonces ahí se ocurre esto acá. Ahí ocurre esto que es así y después así. ¿Sí? Y después cuando cambio el i a 1, lo mismo. Cuando i en la siguiente iteración va a ser 1, voy a regresar 1, 0, 1, 1, 1, 2, que sería, y después voy a revisar 0, 1, 1, 1, 2, 1. Entonces esto sería 1, 0, 1, 1, 2 y 0, 1, 1, 1, 2, 1. Ya, entonces así lo voy a revisar por completo. Ya. Y la otra, la última, es ver si es que en 0, 0, 1, 1
y los dos son iguales, entonces o 0, 2, 1, 1 y 2, 0. 0, 2, 1, 1 y 2, 0. Entonces, la primera va a revisar acá. 0, 0, 1, 1 y 2, 2. Ay, no. Ahí sí. ¿Cierto? La segunda va a dar 0, 2, 1, 1, 2, 0. Entonces así voy a revisar la cruz. Entender cómo el código verifica y cómo son los signos. Esto acá es, pues fíjate. Tengo mi tablero. Ejecuto esto acá. Entonces este es el tablero, ¿cierto? Voy a ejecutar esto. Entonces me imprime post i, j. Entonces me dice post 0, 0. Entonces ahora yo tengo que ver un valor, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo que voy a poner acá. Entonces, por ejemplo, puedo poner una X, después una O, después otra O, por ejemplo. Y pongamos otra O, una X. Eh, ya. Ese fue el tablero que hice. Entonces, después imprimo esto con entre medio un tab cada uno. Entonces, se imprime este con tab, tab, y se imprime este tablero, ¿cierto? Luego, verifico. Luego de que yo rellené esto de acá, y eso de acá debería ser este mismo tablero que está acá, voy a ir revisando posición por posición qué elementos tiene cada uno. Y lo voy a hacer de esta forma, con estos ifs. ¿Se entiende? El primer paso es pedir los elementos de este tablero. Y lo que voy haciendo es que cada recibo uno voy rellenándolo. Luego lo imprimo para verlo. Y después acá voy a verificar en este tablero qué es lo que tiene cada posición. De la forma en que les mostré. Entonces voy a verificar el 1, 0, o sea 0, 0, 0, 1 y 0, 2. Sería esto, eso de arriba. Y la otra es 0, 1, 1, 1, 2, 1. O sea 0, 0, 1, 0, 2, 0. Ahí sí. Porque el i se mantiene estático acá. Cada iteración. ¿Sí? ¿Otra duda? Levanta. Ah, habla nueva Matías Hernández. Hola, profesor. Buenos días. Bueno, Una pregunta aquí. Ahí cuando pone línea igual s punto join, paréntesis fila, ¿en qué momento define fila? O sea, porque acá estamos. cuando dice join fila, Lo que hago es que hago un for fila ¿qué en valor tablero. toma cuando lo pone paréntesis? Ya mira, cuando yo tengo el tablero, va a ser esta lista de listas, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer for fila en tablero. Entonces, cada vez que se va a ejecutar esto, por la cantidad de elementos que tenga el tablero en sí. Y el tablero tiene tres elementos. Tiene estas tres listas, ¿cierto? Tiene esta y esta. Entonces, en cada iteración esto va a ir cambiando por una de estas. Entonces lo que va a hacer es, por fila y tablero, esto va a ser una lista de string que en este caso va a tener X o porque lo voy a rellenar acá. Entonces luego, mi línea lo que hago es que a cada uno de estos elementos los concateno uno a otro y poniendo esto entre medio, que es un backslash tab. También podría un T, que sería un tabulador, que sería este espacio grande. Podría poner un guión o un espacio cada lo mismo. Podría poner, por ejemplo, varios espacios. Entonces, después, lo que hago es simplemente imprimir esta línea aquí, que este string, que debería tener, por ejemplo, un X, un tab, un 0, un tab y otra X. Y después le imprimo, y se imprime así.
Ya, perfecto. Ya, Buenísimo, bacán. muchas gracias. De nada. Eh, ya. Ah, sí, pues acá, ya, acá preguntando si definió fila. Fila se saca del tablero. La otra duda es, pero entonces los inputs, ¿cómo se rellenan en el tablero? ¿No se ponen en guión? No. Acá se rellenan. Fíjate, yo voy a hacer esto. Voy a hacer un for in range, for hot in range, y voy a asignar un valor como input que le voy a pedir al usuario. Entonces, esto yo fue lo que hice. Entonces, fíjate, hago un for i hasta 3, j hasta 3, entonces va a ser 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces voy a hacer un doble for, que va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, ¿cierto? ¿Se entiende esto, cierto? Porque se imprime esto acá, porque es un doble for, ya. Entonces en cada iteración de esto, yo voy a pedir un input. O sea, esto se imprime acá, pero además pide un input, que es lo que yo escribí acá al lado. Escribí una X, uno, uno, y así. Entonces fíjate, puse pon X en 0, 0, y eso fue lo que puse acá. Pone O en 0, 1, que fue lo que puso ahí. Pone O en 0, 2, que fue lo que puso ahí. Después X, no, después me faltó O en 1, 0, X en 1, 1, y después puso O en 1, 2. Y así lo fui rellenando. O sea, aquí lo fui rellenando y después cuando lo imprimí se mostró cómo estaba relleno. ¿Se entiende? Yo le fui poniendo elementos, lo fui recorriendo así esto. Puse S, después S, después S, 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 con los índices. Ya, no tiene formato de los inputs. Sí, es que como tenía un print antes, esto se lo puse para identificar qué elemento estoy poniendo y en qué posición. Ya. ¿Y Angelita? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, bacán. ¿Alguien tiene otra duda? Eh, ya, entonces la otra parte de este ejercicio era poner una función que verifique un tablero. Entonces, imagínense que acá tengo un tablero ya rellenado. Entonces, como cuando yo ponía esto acá, era para hacer algo de este estilo, ¿cierto? Entonces, hizo una función verificar que lo que hace es que recibe un tablero, recibe un tablero, y lo que hago es exactamente esto que está acá. Onda, copié y pegué este código. Entonces, la gracia de esto es que ahora voy a recibir un tablero y dependiendo de quién gane, esto va a retornar el valor de ese elemento. En vez de hacer un print, lo voy a retornar. Entonces, es lo mismo arriba, solo que estos prints que están acá, print gana tanto, eh, hago un return el valor de esa casilla. Entonces verifica de nuevo. Fila, columna, diagonal. Y si es que eh, encuentra que son iguales, los va a retornar y si no, retorna un string vacío de que hubo un empate. Entonces si ejecuto esto, ahí, me sale un O, ¿cierto? Porque acá gano, ¿cierto? Entonces, si es que pongo acá una X, por ejemplo, ¿qué debería salir? ¿Quién gana en ese caso? ¿Quién gana en ese tablero? ¿X? Oh, toda la razón. X, pues. Y en este, ¿quién gana? A ver, ¿quién gana ese tablero? ¿Nadie? ¿Empate? A ver, exactamente eso. Nadie.
Entonces, si es que no se cumple ninguno de estos casos de acá, voy a llegar acá y voy a retornar eso. Significa que empataron. Ya. ¿Dudas del ejercicio del gato? ¿No? Ya, tengo otro ejercicio, que era un ejercicio de prueba. Y está más brígido. ¿Está de la canina? No, este sí que está, este ejercicio sí que está maldito. Está cursed. Ya, pero ya necesito que me pongan mucha atención. Porque la última vez que lo intenté hacer bien, como que no me pescaron y después estaba muy perdido. Así que tienen que pescar. Ya, pero la idea es que intentemos resolver este tipo de ejercicio en clase, pues, para que los vayamos viendo paso a paso y que sepan, si es que se enfrentan con alguno de nivel similar, lo pueden resolver. ¿Ya? Esto lo hago por ustedes. Ya, entonces, vean esto de acá. Este es un crucigrama, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Eh, que tengo un tablero que no es cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Es así. Tengo al principio algo de tamaño 4, de tamaño 6, 2, 5, ¿cierto? ¿Han jugado crucigramas alguna vez? No, nunca he hecho un crucigrama de los que están en el diario. Ya, Angelita, sí. Ya, po, un crucigrama. Básicamente esto, y que. Ay, qué enano. Entonces es un juego así que ustedes les ponen esto, miren, y que generalmente queda relleno algo así. Veanlo como el Scrabble. Entonces les ponen acá como el número y cuál sería la palabra que debería estar ahí. Accesorio unisex que se usa sobre la cabeza vertical. ¿Qué sería esto? ¿Sombrero o algo así? Vestido sin corpiño. No sé nada. Prenda que cumple la función de blusa y falda. Sí, son los del diario, son los que vienen del diario. Accesorio de función decorativa para los ojos. Lentes. ¿Lente? Quizás sea lente ahí. Vienen de blusa y falda. 10. ¿Es vestido? Vestido. A ver. ¿Me voy a poner así? Vestido. No, pero me queda muy. Tendría que espaciarlo más. No, pero filo. Oye. Ya, pero ¿se entiende? Básicamente les dan pistas y ustedes ponen una palabra y si es que chuntan todas bien, esto debería calzar perfecto de este estilo. Por ejemplo, perpendiculares, campo, desplazamiento, así. Bueno, les presento los crucigramas para los que no los conocían. Estos también son crucigramas, que son como los que vienen en los diarios. Que viene un cuadradito negro acá con una palabra y ustedes tienen que reinar hacia la derecha como quien lo que tienen. Del diario, pues, a ver. Son como estos. Como que sale una imagen de un personaje y después hay como texto chiquitito. Ya. Entonces, estos son crucigramas. Ya, entonces estamos tratando de representarlo en Python. Así que, ojo acá. Esta cursed.
Eh, ya, fíjense. ¿Se ven? Acá tengo morado y tengo faro. Entonces, ¿qué podría poner acá? Una palabra que calza acá. Ahora estamos simplemente rellenando. Mofa, ya, sí. Mofa puede ser. Café también puede ser. Acá podemos poner, por ejemplo, ir. Acá hacia la derecha, ¿qué podemos poner? Broma, puede ser ahí. Droga, sí, puede ser droga. Eh, bueno, palabras que calcen, ¿cierto? Entonces, para representar este crucigrama, se usó este formato. Fíjense, tengo una lista grande que dentro tiene otra lista y que esta lista tiene otra lista dentro. Entonces, es una lista de listas de listas. ¿Ya? Ustedes pueden hacer listas de listas de listas de listas de listas de listas de listas, todas las que quieran. Entonces, este es un... Ya, eso es lo que les quería decir. Este programa va a ir con unos números que vienen al lado, ¿cierto? Y lo que van a guiarnos estos números es que se fijan que en Python yo no puedo alinear las cosas así, ¿cierto? Yo no puedo alinearlas como está acá. Se van a alinear así, ¿cierto? Como esto acá, esto acá que va del cero al... Entonces, el espacio donde se forma la otra palabra, el índice, index. Ya, exactamente eso. Entonces, el crucigrama que les va a dar usted inicialmente va a tener una palabra así, vertical, y una horizontal, para poder como centrar esto y saber en base a qué se alinea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, porque puede ser que esto de acá, quizás pensemos que esté más a la izquierda, a la altura de la M, que parta a la altura de la M, o que parta más a la derecha, como a la altura de la R. Entonces, lo que viene acá son caracteres, ¿cierto? Vacíos o si es que tiene alguna letra. Y este número acá es el índice de la posición donde está la letra de la palabra vertical. Entonces, fijan, 0, 1, 2. Entonces, este 2 nos dice que acá está la palabra, el índice de la palabra vertical. Esto es para poder después hacer esto. Ah, eso no lo puedo editar. Esto es para después poder alinearlo así. ¿Se entiende? Para que quede como está arriba. A ver. Para que quede así. Faro morado, faro morado. ¿Me siguen? No. Ya. Entonces, me llega esta lista con palabras, ¿cierto? Si yo no tuviera este número acá, yo no sabría cómo poder alinearlas, ¿ya? Entonces, este número acá es para decirme, en tu posición 2 de esta lista va a estar la palabra, o sea, el carácter de la palabra aquí vertical, que sería faro. Entonces, yo sé que, por ejemplo, en 2 está la F, ya. Entonces, después, en la siguiente, yo sé que está el 3 acá. Entonces, en 3 va a estar la que sigue la palabra vertical. Entonces, yo sé que tengo que avanzar 0, 1, 2, 3. Y este 3 debería quedar abajo de este. Luego acá yo sé que es 1. Entonces sé que 0, 1, este 1 debería quedar abajo de la 2. Debería ser 0, 1, 2. Y el que esté en el 2 debería quedar abajo de la R. ¿Se entiende? Ah, esto es simplemente para alinearlo. Porque tenemos que tenerlo alineado, porque si no, nos quedaría algo así. Fíjense, si que no sabemos este número, puede ser que hagamos el crucigrama así. Ahí te voy a quitar.
que lo hagamos así. Entonces, esto no tiene sentido. O sea, no es el crucigrama que queremos ver. Se pueden alinear así, ¿cierto? Pero nos va a faltar esto y la idea es que ya venga con una palabra vertical para que después podamos agregar más cosas y que esté todo alineado. Y que siga las reglas del juego. Y entonces, este número acá es simplemente para decirme en esta lista de acá, ¿dónde está el carácter de la palabra vertical? ¿Se entiende? Es para poder interpretarlo mejor. Porque si no tuviera esto, quizás yo pensaría que el crucigrama es así. Con eso acá y eso acá. Pero nosotros queremos ver un crucigrama de este estilo, que es el que está acá. Entonces lo que ustedes les van a dar inicialmente es esta C con caracteres vacíos y caracteres que no son vacíos. Y les va a decir dónde está la palabra vertical que alinea todas las filas de este crucigrama. ¿Se entiende? Ah, no, ese número ya va a venir. Esto se los van a dar inicialmente. Lo que ustedes van a recibir es un crucigrama, que es de este estilo. Entonces, para poder representarlo y verlo, les va a llegar esto así, que va a ser una lista con las filas. Ah, ya, es que si es que yo no les pusiera este número, si es que ustedes recibieran esto sin ese número, ¿cómo sabrían en qué posición de esto está el carácter? O por ejemplo acá, ¿cómo saben cuál es la palabra letra pivote que hace que esto se organice? Si es que yo no tuviera esto acá, si es que a ustedes les llegara esto nomás, ¿cómo podrían saber que cuando estas palabras se alinean dice paro? ¿Cómo podrían saber de que estas palabras cuando se alinean dice faro? ¿Por qué no dice, por ejemplo, foro? Si es que a ustedes les llega esto, ¿cómo pueden saber cuál es la palabra vertical? No se puede, ¿cierto? Porque hay muchas posibilidades, hay muchas opciones, ¿cierto? Puede ser de que esto, por ejemplo, esté más a la izquierda y puede ser así el crucigrama. Chuta. Puede ser así el crucigrama. Incluso puede ser acá. Puede ser un crucigrama así, ¿cierto? Entonces, es difícil saber sin ese número. Lo que hace el número es decirle, en esta fila de acá, eh, el carácter pivote de la palabra vertical va a estar en esta posición. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesitamos la fila con los caracteres más el número donde va a estar la letra de la palabra vertical. Para poder saber que esto es así. ¿Me siguen? Esto viene dado, ustedes no eligen ese número. A ustedes lo que van a recibir es esto. Van a recibir este tablero, ¿ya? Con estos números. Con la fila, que va a ser caracteres vacíos y algún carácter o una palabra completa. Y un número que les va a decir cuál de estos caracteres de acá es el que tiene la palabra vertical. Entonces yo sé que acá es la A, ¿cierto? Entonces por eso yo sé que puedo alinearlo así. Esto acá en la segunda y esto acá en la palabra, o sea, en la posición 3 y acá en la posición 4. Y ambas van alineadas.
Por eso es que, eh, por ejemplo, yo sé que esto de acá, esta O no va debajo de la F. Yo sé que la A debería ir debajo de la F. Entonces, por eso sé que se arma falo. Si acá me dijera, por ejemplo, 1, ahí para mí sería de que ese 1 significa que el carácter que abajo de la F es esta O. Entonces ahí ocurriría de que en realidad morado estaría más a la derecha, ¿cierto? Y la O iría debajo de la F y diría foro. ¿Sí? Dale, Matías. Profesor, perdón, ¿qué pasa si en la primera lista arriba hubiera una palabra en vez de solamente una letra? ¿Cómo sé a qué letra de esa palabra corresponde el número 2? O tampoco Ah, tengo cómo determinarlo. de hecho da lo mismo, porque si incluso acá dice café, mira, tú por ese 2 sabes que la F es la que pertenece a la palabra vertical. Entonces, antes, si es que tú no tenías esto, quizás podrías buscar cuáles son los elementos vacíos y el que no es vacío es el elemento de la palabra vertical. Pero cuando te llega algo así, tú no sabes. Pero como acá dices, tienes este 2, tú sabes que de estos 4 caracteres, el que forma la palabra vertical es la F. Porque este 2 te lo hice. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, para eso sirve. Ya, entonces eso también nos sirve para imprimirlo bien, ¿cierto? ¿Cómo se imprime bien? Y entonces, esos son los desafíos que tenemos que resolver en este problema. Cómo poder imprimir este tablero y cómo poder ir rellenando. De hecho, es bueno que lo pregunten porque no es simple. Entonces, quiero que lo resolvamos. Entonces, lo que nos piden hacer es que vamos a recibir este C, ¿ya? Y van a tener que hacer una función que se llame ubicar horizontal. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, ahí está, hacer esta función que se llama ubicar horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hace ubicar horizontal? Dice, recibe un C, un P y un I, tal que C es el crucigrama, P es la palabra que van a ingresar horizontalmente y I es el índice, ¿ya? Entonces, ustedes van a recibir un índice, por ejemplo, en la fila 3, intenta poner esta palabra. Y P es una lista de letras en realidad. Entonces retorna el crucigrama actualizado si es que la palabra se pudo agregar. Si es que no se pudo agregar, simplemente retorna el mismo crucigrama. Entonces lo que vamos a tener que hacer, tratar de hacer es una función ubicada horizontal que recibe el tablero, esto de acá, ¿cierto? La palabra, que va a ser una lista de letras, y un índice, por ejemplo, la posición el 2, ¿cierto? Que sería esto de acá. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer esta función? Va a tratar de ver si es que puede agregar esta palabra. O sea, agregándola, conservando el carácter horizontal, o sea, vertical que está. Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá eh, la palabra P que es ir, esa sí la puedo agregar, ¿cierto? Porque va a intentar poner la I y la R ya está y que calza también, entonces la agrega. Pero, por ejemplo, si intento agregar la palabra B o C, SE, va a decir, ya, esta palabra sí calza acá en tamaño, pero acá debería haber una R. Entonces, como tu R, en vez de R está tratando de poner una E, va a destruir el crucigrama, entonces no lo puede agregar. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tiene que hacer esta función? Básicamente ver si es que yo puedo escribir, por ejemplo, acá una palabra. Ya de nuevo. La función ubicado horizontal va a recibir un crucigrama, una palabra y un índice. Entonces va a recibir primero esto acá, ¿cierto? La palabra, que va a ser, por ejemplo, una lista que va a ser una I y una R, ¿ya? Y un índice, que va a ser, por ejemplo, el índice 2. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer esto? Ver si es que puede poner la palabra IR en el índice 2 de este crucigrama. Y en este caso lo puede hacer. Por ejemplo, puedo poner
ir acá. ¿Se puede hacer? ¿Sí? ¿No? ¿Se puede poner ir ahí o no? ¿No? ¿Por qué no? Sí. Sí, pues sí se puede. Bueno, puedo poner la I y la R, ¿cierto? En este crucigrama, porque ya tengo la R y acá puedo poner una I. O sea, sí, pues, pero voy carácter a carácter poniendo. Entonces aquí pongo la I. ¿Se entiende? Aquí relleno este crucigrama. Entonces yo puedo poner acá, sí, pues. Yo puedo poner ahí una I, ¿cierto? Entonces puede ir ahí. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, café, ¿cierto? Eso. ¿Se entiende? Así se rellena. Si hay otra palabra de dos letras que termina con R, también se puede poner, pues es que no sé si conocen otra, o sea, en inglés puede ser or, por ejemplo. Si es que consideramos palabra en inglés. Se puede poner or ahí. Pero lo que queremos ver es básicamente, es un crucigrama muy simplificado. Lo único que hay que ver ahora es que si es que podemos calzar una palabra ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que verificar? Ya, entonces acá hay varias cosas. Lo primero es que se debe verificar que el largo de la palabra corresponda al largo de la palabra horizontal en esa posición. Entonces, por ejemplo, si alguien me pone pelota, intenta ponerlo acá, no va a poder porque pelota es de muchos más caracteres que simplemente dos. Entonces, primero hay que ver que la palabra que estás dando calza con el tamaño de esa fila que hay acá, ¿cierto? Lo segundo, solo se puede agregar la palabra en caso de que la letra correspondiente a la posición de la intersección con la palabra vertical calce, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Yo acá puedo poner, ya, entonces ahora verificamos de que el tamaño es correcto. Entonces, por ejemplo, otra palabra de tamaño 2 puede ser, por ejemplo, B, ¿cierto? Pero B no lo puedo poner acá porque la E no calza con la R que está acá, ¿cierto? Debería poner solamente palabras que terminen en R de tamaño 2, por ejemplo, or o ir. ¿Se entiende? Entonces, la primera verificación es que la palabra que está ingresando calce con el ancho de la fila que está intentando poner algo, ¿cierto? La segunda verificación es de que la palabra que estoy agregando tenga el carácter en la posición que también la tiene esto. Entonces, por ejemplo, acá, en la primera acá, yo podría poner mofa o café, ¿cierto? Porque ambas tienen la F en la tercera posición de esta palabra. Y por ejemplo, roca, no lo puedo poner porque aunque sea de largo 4, la C no calza con la F que debería ir ahí. ¿Ya me van siguiendo? También para eso nos sirve este 2. Le puedo decir exactamente cuál es el carácter que se tiene que mantener estático. Entonces voy a recorrer este tablero, yo voy a ver este número acá, y voy a decir, ah, ya, en esta posición, ahí, en esta posición de acá, en el índice 2, va a haber un carácter que tú tienes que mantener sí o sí. Que palabra que vayas a poner tiene que contener ese carácter en esa posición. Entonces también acá, ¿cierto? Yo quiero poner acá algo, eh, broma, por ejemplo. Broma sí puede ser porque mi palabra en la posición 2 también tiene el carácter O. Entonces sí calza. Pero si pongo, por ejemplo, perro, no lo puedo hacer porque aunque sea de este mismo tamaño, en mi posición 2 tengo una R y no tengo una O. Entonces no se puede. Y lo último, si es que ya hay una palabra ahí, se reemplaza. Por ejemplo, si es que está acá morado, quiero poner otra palabra, por ejemplo, rosado, se puede reemplazar siempre y cuando cumpla con lo anterior, que en la posición 3 la A se sigue manteniendo.
Entonces no puedo poner como, no sé qué otra palabra tiene 6 caracteres. eh, dorado. Ya, pero dorado calza también. Otra que sea de 6 que no calce. Iguana, pelota. Ya, iguana, pelota. Son de 6, ¿cierto? Y acá yo tengo una palabra completa ya, pero no me interesan los demás caracteres. Lo único que me interesa es de que el que está en la posición vertical calce con el de mi palabra, en el mismo índice, para poder yo reemplazar. Entonces tienen que verificar estas 3 cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es que alguien pone, este es un ejemplo, si es que alguien recibe el tablero C, esta lista flojo y un 3, esto debe retornar, este es el siguiente tablero. Lo mismo, solo que además puso acá flojo. ¿Se entiende lo que hace la función? ¿O lo que tiene que hacer? ¿Sí? Ya, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, esa es la parte más complicada. Entonces, acá tengo el Profesor, ¿sí? una consulta que no caché bien. El último número que pongo en la función me va a retornar, o sea, me va a decir como en qué fila del Sí, crucigrama va a estar, ¿cierto? exactamente eso. Sí, ¿en Ah, qué ya. fila estoy tratando de poner esta palabra que está acá? Entonces, voy a hacer un crucigrama, una palabra como lista y un índice. Entonces, lo que Ah, voy y a por hacer eso es, hay una lista, hay lista de listas y la ubicó de sí, forma como vertical. sí, pues, entonces lo que voy a tratar de hacer es, en este crucigrama, trata de poner esta palabra en esta fila. ¿Lo entregué ordenado? O sea, ¿cómo ordenado? Lo entregué como estaba acá arriba, pues, solo que ahora reemplacé eso por flojo. Ah, no, porque da lo mismo, porque este es el código de Python. Después, si yo quiero verlo ordenado, tendría que imprimirlo de forma ordenada. Como que si yo pongo el espacio a la izquierda o a la derecha, da lo mismo para Python. Ya, entonces, ya, así fue como hice 2 versiones, de hecho. Acá tengo una versión. Quiero que me sigan, que entendamos este código. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto acá, ¿cierto? Verificar que el largo de la palabra horizontal corresponda a la palabra que hay en esa posición, ¿cierto? Ah, no, no. Es que este 2 de acá, eh, flojo debería tener un 2 al lado. Este 2 de acá es, fíjate, es un índice que me dice a qué fila voy a tratar de poner esta palabra. Entonces este 3 no es el 3 de esta lista de acá, que es como donde calza la palabra vertical, sino que este 3 es dime en qué fila vas a poner esta palabra. Por eso es ese 3. Este 3 es de la función. ¿Te fijas? Ubicado horizontal, crucigrama flojo en la posición 3. Ya. Siguiendo. Entonces lo primero que hay que hacer es verificar que el largo corresponda de esa palabra a lo que hay en la posición. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Recibo el crucigrama, ¿cierto? Que sería esto de acá. Entonces, veo que el largo de C en esa posición, entonces cuando yo le digo dame C en 3, ¿qué va a retornar? Todo esto completo, ¿cierto? O sea, todo esto de acá. Y se fijan que esto de acá es otra lista que tiene la fila y un número. Entonces yo tengo que, aparte de hacer, dame el crucigrama en la posición 3, tengo que pedirle que me dé el valor que almacena en 0. ¿Por qué? Porque es esto de acá. ¿Se entiende? Yo cuando le digo dame el tablero C en la posición y en 0, lo que hago es decir, dame el tablero en, ¿se fijan? Acá tengo 0, 1, 2, 3. Tengo 4 filas. Entonces yo le doy, dame el que está en 3, en la posición 3, le retorno esto. Y ahora yo le digo, dame el que está, lo que está en 0, que sería la fila en sí. Y ahí yo saco esta fila acá. Entonces yo voy y le pido, dame C en esa posición, en 0,
y a eso sácale el largo. Entonces así yo voy a saber de qué tamaño es esta lista acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque yo hago len de el tablero en esa posición y después en 0. ¿No? Profesor, perdón, ¿Sí? que ahí pone len C y después ya el índice y después la posición 0 porque eso es lo que está dentro de la lista. Pero, eh, ¿qué I va a ser el del primer paréntesis que pone ahí? Cuando pone C, paréntesis Ya, I y pues eso es lo después que paréntesis 0. eso es lo que quiero mostrarles. Entonces, fíjense. Voy acá a hacer como un pseudocódigo arriba. Cuando yo reciba, ya, yo voy a recibir un C, que sería esto, ¿cierto? Un P, que sería eso, ¿cierto? Y un I, que es igual a 3, por ejemplo. Estoy probando valores, ¿cierto? Tengo esto acá. Entonces, cuando alguien haga ubicar horizontal en C, P, I, lo que va a ocurrir es de que aquí, cuando llegue este código, que sea, ahora dame dentro de ubicar horizontal, dame C en I, ¿cierto? Entonces, cuando yo le pido esto C en I, esto de acá va a ser todo esto de acá. ¿Se fijan? Entonces después si yo a C en I, porque I es 3, ¿cierto? El I acá es 3. Entonces esto es como si yo pusiera C en 3. Entonces si yo a esto le hago C en 3 y luego a esto le hago dame lo que tengas en 0, esto va a retornar esto de acá. C es el tablero. Fíjate, C es igual a todo esto de acá. El número de las filas. Aquí es 3 el número de las filas. Fíjate, esta es una lista que dentro tiene listas. Tiene este elemento, este otro elemento, este otro elemento y este otro elemento. Tiene 4 elementos. Ya, entonces, sí, sí, puedo explicar todo lo que pregunten. Entonces, yo recibo una lista con estos 4 elementos, ¿ya? Entonces, si es que yo ahora este C le digo dame C en 3. Ah, no, esto es simplemente, no, no, es completamente ilegal. Esto es un comentario. O sea, la idea es que lo vean como que le estoy indicando. Esto es para que vean nomás como qué es lo que apunta. Este código se cae. Esto acá. Entonces, cuando alguien ejecuta esta función, lo primero que va a pasar va a ser esto, ¿cierto? Se va a ir acá. Entonces, cuando alguien me pida C en 3, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a esta lista grande y va a decir, dame el tercer elemento, o sea, el que esté en la posición en índice 3. Entonces, lo que va a sacar es esto, ¿cierto? ¿Entiende por qué C en 3 es esto? ¿Se entiende esto acá? ¿Sí? ¿Y el resto? Entonces, cuando yo pida C en 3, voy a pedir esto acá, o sea, voy a retornar esto acá, y después cuando yo a esto en 3, que sería esto de acá, le pido el elemento que esté en la posición 0, es la lista de la posición 3 de la tabla de esta C. Sí, exactamente eso. Entonces, ahora a esta le pido, dame lo que tengas tú en 0, y va a retornar esto de acá.
Ya, ahí sí. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el largo de esto, yo puedo hacer, por ejemplo, eso, len de esto de acá, y esto me va a retornar, 0, 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 5. ¿Se entiende? Porque si yo hubiera hecho len de simplemente C en 3, ese era mi perro. Esto retorna 2, ¿cierto? ¿Se entiende por qué esto retorna 2, cierto? Porque esta lista de acá tiene solamente dos elementos, que sería este y este de acá. A ver, voy a cerrar esta puerta. Ya. Entonces, por eso yo voy acá y digo, cuando reciba su tablero, ve el largo de la fila que quieres buscar. Entonces, anda a C en I, dame el elemento de la posición 0 y saca el largo. Y si es que este largo es diferente del largo de tu palabra que estás ingresando, entonces yo sé que esta palabra ya no va a calzar, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es retornar simplemente C, que es el tablero. Entonces recuerden que dice, si la palabra no se pudo agregar, retorna el crucigrama anterior. Entonces lo retorno como estaba. ¿Ya se entiende esto? ¿Por qué hago estas dos líneas? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, luego de esto, aquí verifico. Si es que no se puede agregar, retorno al tablero. Entonces, si es que ya pasó esta verificación, significa de que el largo de C I en 0 es igual al largo de P, porque no se cumple esta condición. Es para que el largo que la palabra que quiero poner tenga exactamente el mismo largo de la fila. Exactamente eso. Entonces, si es que son diferentes, me salgo. Y si es que no son diferentes, sino que son iguales, entonces voy a seguir acá. Entonces, lo que saco ahora es esto. Fíjense, almaceno en esta variable fila i, que sería ci en 0, o sea, esto de acá. Entonces saco la fila, lo almaceno acá. Y luego, posición B para saber el índice de la palabra vertical, o sea, del carácter de la palabra vertical, y voy y pido ci en 1. Entonces, si yo voy y pido c en, por ejemplo, 3 en 1, esto me va a retornar este número de acá, ¿cierto? Esto va a ser un 2. Porque es el segundo elemento de esto acá. Este es el 0, este es el 1. ¿Ya me siguen? ¿Por qué? ¿De dónde saqué estos dos? La fila, el índice. ¿No? De nuevo. Recuerdan que C en I va a ser todo esto, ¿cierto? Y si yo le pido a CI en 0, me va a retornar este valor de acá. Voy a poner acá para que se entienda. Entonces, si yo tengo esta grande, C, C en la posición 3 en 0, ya, va a ser la lista, que está acá, ¿cierto? Y si yo le pido dame lo que está en la posición 1, va a ser este 2, ¿cierto? Porque es el segundo elemento de esta lista grande que está acá. ¿Se fijan? Primero, segundo. ¿Se entiende? Entonces aquí yo almaceno la fila como el primero y el índice como el segundo que está acá. Ahora sí, Felipe. Ya, perfecto. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es, si es que mi fila en esa posición y mi palabra en esa posición son iguales,
¿Qué significa eso? ¿Para qué estoy verificando esto de acá? ¿Para qué hago esto? ¿Qué sería mi fila en la posición B? ¿Qué sería, por ejemplo, eso de acá? Eso en la posición 2. La O. De hecho, eso, ¿cierto? Porque se fijan, esto de acá es 0, 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces lo que está en la posición 2 es la O. Entonces cuando yo digo fila en la posición vertical, lo que voy a hacer es sacar el carácter que debería calzar. Entonces en este caso, fila acá, fila en esa posición, me va a retornar la O, ¿cierto? Ahí sí. O dependiendo de la que esté, por ejemplo, acá me debería tornar la R, acá me debería retornar la F. ¿Se entiende? Porque yo sé que este formato es la palabra, coma, el índice del carácter de la palabra vertical. Entonces, por eso acá, cuando le pida fila en esa posición, me va a retornar la O, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo de que esto de acá sea igual a esto de acá? ¿Qué significa eso? ¿Para qué estoy haciendo eso? De que las O de las dos palabras calcen con la misma posición, para que calce la letra, ¿cierto? Exactamente eso. Entonces, lo que va a hacer esto es que va a ver que la palabra que ya en un principio verifiqué de que sean del mismo tamaño, ¿cierto? Entonces, lo que me está ingresando en el tablero son del mismo tamaño. Ok. Ahora lo que voy a ver es que ambas palabras cumplan con que el carácter de la palabra que va a ir vertical también calce en ambas palabras. Entonces, si es que estas dos calzan, significa de que son del mismo tamaño, calzan ese carácter, entonces yo puedo ir e ingresar esta palabra. Entonces, fíjense, el siguiente paso que hago, si es que esto se cumple, es simplemente recorro la fila y voy reemplazando carácter a carácter los caracteres de mi palabra con los de la fila. O sea, los de la fila con los de mi palabra. ¿Se fijan? La fila en J, pongo el carácter de la palabra en J. Y listo. Entonces, esta va a ser mi nueva fila. Y ahora lo que voy a hacer es directamente en mi tablero, en ese índice, onda, por ejemplo, C en 3, esto de acá. Lo que voy a hacer va a ser reemplazar eh, de nuevo por la nueva palabra y poniendo de nuevo la posición. Y listo. Luego de que veo que calza en tamaño y calza el carácter, reemplazo los caracteres de la palabra y reemplazo de nuevo esto completo. Pongo la nueva fila y la edición B que estaba antes. Y listo, ese es el método. Entonces, para que vean. Eh, lo voy a probar. Profesor, ¿Sí? ¿no es necesario poner como una segunda condición como al principio, de que el largo de las dos palabras sea iguales? Es que Y dentro este. de ese if poner como Ah, es que lo acá que está, estamos po. viendo Es recién. que, ¿cachai? Que si es que esto no se cumple, si es que esto se cumple, me voy a salir al tiro porque voy a retornar. Ah, ya, Y perfecto. si es que Ah, no esto es no necesario se. en realidad poner el No, otro. po, no, po. Esto es como que. Como tengo un return acá, si es que esto se cumple, paras de uno. Ah, ya, perfecto. Entonces, si es que esto no se cumple, voy a seguir acá.
Súper. Pero es lo Gracias. mismo que poner acá como un else y todo lo demás. Ok. Gracias. De nada. Entonces probemos esto. Entonces estoy tratando de poner ir en la posición 2. Ay, se me olvidó sacar esta. Ahí. ¿Se fijan? Se pone el ir. Entonces si es que pongo, por ejemplo, B acá, lo retorna igual y no lo pone. Porque B no calza. Entonces, por ejemplo, acá, ya que me habían dicho 3 flojo. A ver. Si se puede poner. Eh, broma también debería poder ponerse. Broma. Y ahí droga también. A ver. Droga. Ahí se puede poner. Y si yo pongo, por ejemplo, eh, brema. No. ¿Se fijan? Porque esta O tiene que calzar. No, no se imprime ordenado. Pero, de hecho, más adelante hay que ubicar vertical y también un código para imprimir, para que se imprime ordenado así. Pero esto lo podemos ver en la siguiente clase. O, bueno, pero esto es más que nada listas de listas. Como que eh, después pueden ser más listas de listas de listas, pero es básicamente entender de que eh, cada vez que uno accede a una lista, dentro va a tener otras listas que cada uno tiene sus índices. Entonces hay que saber que, por ejemplo, cuando yo le pido esto, el tablero en una posición, me va a dar esto de acá. Y en realidad no es la fila, sino que es una estructura que tiene la fila y el índice. Entonces lo que hay que tener cuidado en estos problemas es saber cómo se componen estas listas de listas y cómo ir accediendo a su índice. Esa es como la dificultad que tienen. Pero más que esto, no deberían ver nada. De hecho, este es uno de los problemas más difíciles como que encontré. Como que si pueden hacer esto, todos los demás deberían ser mucho más fácil. Eh, no, no siempre ordenado, pero tengo el código. De hecho, esto ya está arriba. Pueden verlo. Más abajo está como el código y como el preordenado. A ver, voy a ejecutar esto. Imprimir C. Entonces, probémoslo. No sé si era este o era el de abajo, o el de arriba. Es que hice dos, hice varias versiones. No, este no está ordenado, ¿cierto? Pero este de acá arriba sí. De hecho, este lo ejecutan. Ay, ay, fíjense. Ya, bueno, pero ahí. Esto ya está arriba, así que después pueden verlo. Eso. Ya estamos en la hora, así que acabo de dejar la clase. Y esto ya lo pueden ver arriba y el video de esta clase lo vamos a subir hoy día. Bueno, no hay más cosas como con listas de listas. Ya les dije, como que no hay más problemas más complejos que esto. Así que si pudieron entender este, con todo lo demás les debería ir súper bien. Eso. Si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente clase.